Era una tarde tranquila en Johannesburgo, el 5 de agosto de 1962, cuando Nelson Mandela, ya una figura en ascenso en la lucha contra el apartheid, fue localizado y arrestado discretamente por la policía sudafricana. Su arresto marcaría el comienzo de un encarcelamiento de 27 años, que grabaría su nombre en los anales de la historia como uno de los más grandes símbolos de coraje, resiliencia y lucha por la libertad en el mundo. El mundo de Mandela cambió en un instante. Las puertas de una celda de prisión se convertirían tanto en su jaula como en su calvario. Cuando Nelson Mandela fue liberado de prisión en 1990, regresó a un mundo que había luchado por transformar, pero también regresó a un matrimonio que había cambiado en su ausencia. Durante esos largos y solitarios años tras las rejas, Winnie Mandela, su joven y enérgica esposa, se había convertido en una figura poderosa y polarizante, navegando el peligroso panorama político de la Sudáfrica del apartheid. Pero a medida que crecían influencia y poder, comenzaron a circular rumores de sus indiscreciones personales. Rumores e informes de sus presuntas relaciones extramatrimoniales llegaron a Nelson, sacudiendo la confianza que una vez formó la base de su unión. Aunque había soportado inmensas dificultades por su país, la traición personal lo hirió profundamente, dejando una cicatriz emocional que nunca sanó por completo. A pesar de los esfuerzos por reconciliarse, la brecha entre ellos, ampliada por años de separación, presiones políticas y diferencias personales, resultó imposible de salvar. Para 1996, Nelson Mandela inició su divorcio, reconociendo que el matrimonio no podía sobrevivir al peso de la traición y el impacto duradero de los años de separación, marcando el fin de un capítulo profundamente complicado en la vida de ambos. En este video, revelaremos con quién tuvo una aventura Winnie Mandela, cómo se enteró Nelson Mandela y cómo nunca la perdonó, lo que llevó al fin de su matrimonio. Esta es la historia de cómo la infidelidad llevó al fin del matrimonio de Nelson y Winnie Mandela. Antes de que Nelson Mandela y Winnie se conocieran y se casaran, Nelson estuvo casado previamente con Evelyn Mays en 1944. En ese momento, Nelson tenía 26 años. Ya estaba activo en el Congreso Nacional Africano o ANC y comenzaba su carrera como abogado en Johannesburgo. Evelyn, de 22 años, era una enfermera titulada del Cabo Oriental. Su matrimonio tuvo lugar durante el activismo político temprano de Mandela y juntos tuvieron 4 hijos. Desafortunadamente, la presión política y las diferencias irreconciliables tensaron su matrimonio, lo que llevó al divorcio en 1958. La historia de Nelson Mandela y Winnie Madikizela Mandela comenzó en el tumultuoso ambiente social y político de la Sudáfrica de mediados del siglo XX, un periodo marcado por el profundo arraigo del apartheid y la creciente resistencia de los sudafricanos negros. Nelson Mandela, nacido en 1918 en el pueblo de Mbeso, miembro de la familia real Tembu, educado en la Universidad de Fort Hare y la Universidad de Witwatersrand, y para la década de 1940 ya emergía como un joven abogado y activista elocuente en Johannesburgo. Winnie, nacida en 1936 en el pueblo rural de Visana, en el Cabo Oriental, provenía de un entorno modesto pero era ferozmente inteligente, disciplinada y determinada a seguir una educación, formándose finalmente como trabajadora social. Sus caminos se cruzarían en un momento en que el activismo político y la conciencia social se intensificaban entre la juventud sudafricana, particularmente en centros urbanos como Johannesburgo. Se dice que el primer encuentro entre Nelson y Winnie tuvo lugar en 1957 en Johannesburgo. Nelson tenía 39 años, establecido como una estrella en ascenso en el Congreso Nacional Africano, ANC, y profundamente involucrado en la organización anti-apartheid. Winnie, entonces de 21 años, se había mudado recientemente a Johannesburgo para trabajar como trabajadora social, apasionada por la justicia social y atraída por los vibrantes círculos políticos de la ciudad. Los relatos sugieren que Winnie notó por primera vez a Nelson en una reunión política, probablemente una de las reuniones del ANC o mítines juvenales, donde su carisma, intelecto y dedicación dejaron una impresión duradera. Nelson, ya conocido por su fuerza tranquila y su comportamiento de principios, encontró en Winnie a una joven con un espíritu feroz, coraje e inteligencia, cualidades que resonaron profundamente con él. Su noviazgo se desarrolló en medio del opresivo régimen del apartheid. A pesar de los peligros y las presiones sociales, Nelson y Winnie desarrollaron un fuerte vínculo basado en el respeto mutuo, ideales compartidos y afecto personal. Nelson se sintió atraído por la resiliencia de Winnie, su coraje para hablar y actuar frente a la opresión sistémica y su inquebrantable compromiso con la justicia. Winnie, de su vez, admiraba la claridad moral de Nelson, su potencial de liderazgo y su visión de una Sudáfrica democrática.
Su relación estuvo marcada por un sentido de asociación, no solo en el amor, sino también en el propósito político. Las cartas y declaraciones de Mandela de este periodo indican que su conexión se basaba tanto en admiración personal como en convicción política compartida, lo cual era inusual en una era en la que las vidas románticas y políticas a menudo permanecían separadas, particularmente para las mujeres, quienes esperaban que fueran sumisas. Para 1957, su relación se había vuelto seria y comenzaron a imaginar una vida juntos. Navegaron las complejidades de la sociedad segregada de Johannesburgo, a menudo reuniéndose discretamente debido a los riesgos que planteaban las fuerzas de seguridad del apartheid, que vigilaban de cerca a los activistas. Su noviazgo implicó el intercambio de cartas, visitas secretas y la asistencia conjunta a reuniones políticas, todo mientras mantenían sus responsabilidades profesionales. Este periodo fortaleció su vínculo, ya que ambos encontraron en el otro una fuente de apoyo emocional en medio de la creciente turbulencia del activismo anti-apartheid. Nelson y Winnie se casaron oficialmente en 1958 en una ceremonia tradicional en Tranqueira. El matrimonio combinó elementos de la tradición Xhosa con prácticas cristianas, reflejando tanto su herencia cultural como las influencias modernas en sus vidas. La unión fue celebrada entre amigos, familiares y compañeros activistas, que reconocían en su matrimonio un poderoso símbolo de esperanza, resiliencia y compromiso no solo entre ellos, sino con la lucha más amplia por la justicia. Luego de que se casaran, comenzaron a formar una familia. Su primera hija, Senani, nació en 1959, seguida por Cindy en 1960. Crear hijos en un entorno tan políticamente cargado presentaba desafíos únicos. Nelson cada vez era el objetivo del régimen del apartheid, y su activismo le exigía pasar largos periodos fuera de casa, a menudo viajando o participando en actividades clandestinas. Winnie, mientras tanto, balanceaba las responsabilidades de la maternidad con su propio activismo, convirtiéndose cada vez más en una figura pública por derecho propio. Las dos hijas crecieron en un hogar que era a la vez políticamente consciente y profundamente afectado por las realidades del apartheid. Nelson y Winnie compartían las tareas de crianza cuando era posible, pero el panorama político imponía tensiones significativas. Los años previos al encarcelamiento de Nelson Mandela en 1962 estuvieron marcados por una creciente tensión con las autoridades del apartheid. La participación de Nelson en el ANC, incluida la formación de su ala armada, durante este tiempo el papel de Winnie se hizo más pronunciado, actuando a menudo como el vínculo entre Mandela y sus camaradas políticos. Demostró coraje al continuar trabajando en la comunidad y apoyando los esfuerzos anti-apartheid, incluso cuando el gobierno buscaba intimidar a los activistas y sus familias. Su matrimonio, inicialmente arraigado en el amor y los ideales compartidos, ahora estaba siendo puesto a prueba por las duras realidades de la resistencia política. El arresto de Nelson Mandela en 1962 marcó un punto de inflexión tanto en su vida personal como familiar. Mientras él enfrentaba la perspectiva de un encarcelamiento a largo plazo, Winnie quedó a cargo tanto de su hogar como de sus propios compromisos políticos. Sus hijas crecían en gran medida bajo su cuidado, mientras que Nelson fue apartado de la vida familiar cotidiana. A pesar de la separación física, ambos mantuvieron un sentido de lealtad y comunicación cuando fue posible. Sin embargo, la tensión del encarcelamiento, las responsabilidades políticas y las presiones sociales ejercieron un enorme estrés en su matrimonio. Durante los 27 años de encarcelamiento de Nelson Mandela, Gisela Mandela se convirtió en una de las figuras más prominentes en la lucha anti-apartheid. Enfrentó una enorme presión, tanto como líder política como guardiana de una familia dejada atrás. Sin embargo, fue durante estos años de tensión personal y política que surgieron rumores de una relación íntima entre Winnie y Dali Mopu, un abogado y activista estrechamente involucrado en la lucha contra el apartheid. La relación supuestamente comenzó a fines de la década de 1970 o principios de la de 1980, cuando Winnie, bajo un estrés constante y enfrentando el aislamiento de su esposo, encontró apoyo emocional en Mopu. Ambos estaban comprometidos con la causa de la liberación, a menudo asistiendo juntos a reuniones, mítines y funciones políticas, lo que proporcionaba una cobertura para su conexión privada. Con el tiempo, su vínculo supuestamente se profundizó más allá de la amistad, evolucionando hacia una aventura romántica clandestina. Las cartas se convirtieron en un medio clave para su comunicación, permitiéndoles intercambiar pensamientos y sentimientos íntimos en secreto. Estas correspondencias estaban cuidadosamente escritas, a menudo mezclando la discusión política con el sentimiento personal, reflejando las dobles presiones de su activismo público y su anhelo privado. Según se informa, las cartas contenían expresiones de afecto y dependencia mutua, aunque el contenido exacto permanece privado.
filtrado solo en fragmentos a la prensa años después. La aventura se hizo de conocimiento público después de que algunas de estas cartas se filtraran, ya sea a través de rivales políticos o fuentes de medios ansiosas por sensacionalizar las vidas privadas de figuras prominentes. La filtración desató una controversia generalizada, en parte porque Winnie había sido elevada al estatus de un símbolo de resistencia, mientras Nelson Mandela permanecía encarcelado. Para los partidarios del movimiento anti-apartheid, las revelaciones fueron impactantes, ya que parecían traicionar la integridad personal que se esperaba de una primera dama en espera. Según se informa, Nelson Mandela se enteró de la aventura después de su liberación en 1990, cuando regresó a una Sudáfrica experimentando un cambio político masivo. Si bien Mandela había comprendido durante mucho tiempo las dificultades que enfrentaba sola, la confirmación de su participación íntima con otro hombre, según los informes, lo dejó profundamente herido. El descubrimiento contribuyó a la erosión gradual de la telepatía entre ellos, agravando la tensión de décadas de separación y turbulencia política. Aunque Mandela había mostrado una notable tolerancia y paciencia a lo largo de su encarcelamiento, esta traición personal marcó un punto de inflexión en su relación, influyendo finalmente en su decisión de buscar el divorcio años después. La aventura con Dali Mopu se convirtió en uno de varios factores que destacaron la compleja intersección de la vulnerabilidad personal y la responsabilidad política. Las relaciones de Winnie, sus elecciones y el escrutinio que atrajeron reflejaban las presiones de ser tanto la esposa de un líder encarcelado como una figura pública por derecho propio. Para Nelson Mandela, la revelación no fue solo una herida personal, sino un recordatorio de los enormes sacrificios emocionales, relacionales y políticos que exigía la lucha por la libertad. El matrimonio de Nelson y Winnie Mandela, una vez celebrado como una unión de amor y propósito político compartido, se deshizo gradualmente bajo el peso de años de separación, traición personal y las extraordinarias presiones de la lucha por la liberación de Sudáfrica. A principios de la década de 1990, después de la liberación de Mandela en 1990, los intentos de reconciliación resultaron infructuosos. Si bien la pareja compartió un breve periodo juntos mientras Sudáfrica avanzaba hacia la democracia, las cicatrices emocionales de décadas de separación, las traiciones, percibidas o reales, y las visiones conflictivas de sus futuros personales y políticos dejaron claro que su matrimonio no podía sobrevivir intacto. Mandela, que había regresado de la prisión con un sentido de claridad moral y un deseo de estabilidad, reconoció que la confianza y la intimidad necesarias para una asociación saludable habían sido dañadas irreparablemente. Nelson Mandela finalmente inició el divorcio. En 1992, comenzó formalmente los procedimientos legales para poner fin al matrimonio, buscando tanto cierre emocional como la capacidad de avanzar sin la carga de una relación fracturada. El proceso de divorcio en sí se llevó a cabo discretamente, reflejando el característico deseo de Mandela de dignidad y privacidad, a pesar del intenso escrutinio público. Se finalizó en marzo de 1996, después de 2 años de negociaciones y trámites. El divorcio fue amistoso en términos de procedimientos legales, pero subrayó la profunda pérdida personal que experimentó Mandela, destacando cómo incluso las figuras más célebres son vulnerables a las tensiones de las relaciones humanas. A pesar del ponedor final de su matrimonio, ni Nelson ni Winnie se casaron con alguien más inmediatamente. Nelson Mandela continuó manteniendo una vida personal digna, centrándose en su papel como el primer presidente negro de Sudáfrica, su trabajo humanitario global y manteniendo estrechas relaciones con sus hijos y su familia extendida. Nelson Mandela encontró el amor de nuevo con Graça Machel, la primera dama de Mozambique y una nombrada humanitaria. Se casaron el 18 de julio de 1998, coincidiendo con el cumpleaños 80 de Mandela, simbolizando un nuevo capítulo en su vida. A diferencia de sus matrimonios anteriores, esta unión estuvo marcada por el compañerismo, el respeto mutuo y una dedicación compartida a la justicia social y el bienestar de los niños. Graça se convirtió en la última esposa de Mandela, apoyándolo en su trabajo humanitario postpresidencial. Su matrimonio duró hasta la muerte de Mandela en 2013, reflejando una asociación más tranquila y duradera basada en el amor, la admiración mutua y los valores humanitarios comunes. Madikizela Mandela, aunque siguió siendo una figura pública en la política sudafricana, tampoco contrajo otro matrimonio, aunque continuó teniendo relaciones personales que a menudo fueron objeto de un intenso escrutinio público. Su divorcio sigue siendo un episodio notable en la historia de la vida de Mandela, ilustrando la intersección del sacrificio personal, el deber político y el costo humano de una lucha de décadas contra la opresión. En muchos sentidos, el divorcio de los Mandela es más que una historia personal. Refleja las complejidades del amor en circunstancias extraordinarias, los desafíos de la separación a largo plazo y el impacto duradero de la vida política en las relaciones privadas. Su separación permitió a ambos individuos seguir sus respectivos caminos, dejando atrás un capítulo de la historia personal y nacional marcado tanto por la esperanza como por el desamor. Gracias por ver y dinos qué opinas en los comentarios. Nos vemos en nuestro próximo video.